Bueno, determinar la función inversa de esta función 1 a 1 y verificar el resultado. Como primera medida, vamos a escribir nuevamente la función, pero en términos de y. Y es igual a 2x más 1 sobre x menos 1. Como primera medida, vamos a sustituir la y por la x y la x por la y. Entonces, esto nos va a quedar x es igual a 2y más 1 sobre y menos 1. Este señor que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ya que nuestro segundo paso va a ser despejar la variable y. Esto está dividiendo, vamos a pasarlo a multiplicar, queda y menos 1 igual a 2y más 1. Aplicamos la propiedad distributiva, esto nos va a quedar x por y menos x es igual a 2y más 1. Como la tarea es despejar, como la función de este ejercicio es despejar la variable y, vamos a reunirla a un lado de las ecuaciones. Nos va a quedar xy menos 2y igual a x más 1. Y aquí vamos a aplicar factor común de y. Esto nos va a quedar x menos 2 multiplicando a y igual a x más 1. Y finalmente, esto nos va a quedar y es igual a x más 1 sobre x menos 2. Podemos concluir que esta es la inversa de la función que tenemos al comienzo. Esta es la función inversa. Mediante este corto procedimiento encontramos dicha función. Para realizar la segunda parte de lo que se nos pide es verificar el resultado, o sea, hacer una prueba. Esta prueba se puede hacer de dos maneras. Determinar la función compuesta f o f menos 1 y verificar que nos dé x. Muy bien, entonces vamos a utilizar la estructura de f, por lo tanto nos va a quedar 2 paréntesis más 1. Recordemos que la función inversa se va a reemplazar donde esté presente la x. La x está presente en el numerador y también en el denominador. Sustituyo en el paréntesis la función inversa, que es x más 1, x menos 2, realizamos acá una multiplicación de fracciones. Luego esto nos va a quedar 2x más 2 sobre, bueno, recuerden que se aplica propiedad distributiva, sobre x menos 2 más 1. Y por acá, x más 1 sobre x menos 2 menos 1. Muy bien. Vamos a colocar acá un 1, pero es opcional de referencia porque tenemos que resolver la suma tanto en el numerador como en el denominador. Recuerden que cuando el denominador es 1, es mucho más fácil resolver el producto cruzado y multiplicar los denominadores. Entonces esto nos va a quedar 2x más 2 por 1, 2x más 2, más 1 por x menos 2, nos va a quedar más x menos 2 sobre x menos 2. Todo eso dividido en x más 1 por 1, x más 1, menos 1 por x, nos va a cambiar los signos, queda menos x, y menos por menos más 2, sobre x menos 2. Simplificamos denominadores y reducimos términos semejantes en el numerador. Esto nos va a quedar 2x más x, 3x y 2 menos 2 se reducen.
X menos X se van a reducir 1 y 2, 3. Simplificando 3, llegamos a que la función da como resultado X. La segunda parte de la verificación es comprobar que f menos 1 compuesta de f también va a dar como resultado x. En este caso, utilizamos la estructura de la inversa. Tenemos x, entonces lo colocamos en paréntesis, más 1 sobre x menos 2. Y ubicamos entonces la función como tal, 2x más 1 sobre x menos 1. Estamos ubicando la función dentro de la inversa, como lo dice el procedimiento de la compuesta. Muy bien, entonces acá igualmente colocamos un 1, resolvemos la suma y la diferencia que están en el denominador. Por lo tanto, tenemos que 2x más 1 nos va a quedar 2x más 1, más 1 por x menos 1 nos va a quedar x menos 1, sobre la multiplicación de estos dos, que va a dar x menos 1. Todo esto dividido en 2x más 1 por 1, menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 1, más 2. Y esto sobre x menos 1 por 1, x menos 1. Podemos simplificar, reducir los denominadores y además de eso hacer reducción de términos. Por este lado tenemos que 2x más x es 3x, 1 menos 1 se reducen, 2x menos 2x se reducen, 1 y 2, 3. Simplificando, encontramos que la verificación está terminada y que es correcta la inversa que se ha calculado. Una vez determinada la función inversa y haber verificado el resultado, se nos pide encontrar el dominio y el rango de la función. Por ende, vamos a recordar un viejo concepto que tiene que ver con el dominio. Cuando estoy trabajando con una función racional, es porque tiene la variable o una variable en el denominador. Esta variable o el denominador se analiza, recordemos que el dominio son los valores que puede tomar x, el conjunto de x que hace parte de la función. En este caso hay una restricción por tratarse de un denominador y consiste en que tomamos el denominador y lo hacemos diferente a 0. Por ende, esta función es válida para todos los valores para x, excepto para el valor 1. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los valores que pertenecen a x tales que x, que pertenecen a los reales, ¿sí? O las x que pertenecen a los reales, exceptuando el número 1. Acá ya lo están indicando de una manera. Y acá encontramos el por qué. Porque hace que el denominador sea 0 y es una condición de indeterminación. Lo interesante es analizar el rango. Entonces, para analizar el rango, nos apoyamos en la inversa, en la función que está aquí, f de menos 1, igual a x más 1 sobre x menos 2. Ya que el dominio, mucha atención, el dominio de la función inversa es equivalente al rango de la función. Al rango de la función.
Si hallamos el dominio de esta función inversa, vamos a obtener de una el rango. Entonces, de la misma forma, tomamos x menos 2, lo hacemos diferente a 0. Y en este caso, el dominio de la inversa son todos los valores, o el dominio de la función inversa, son las x que pertenecen a los reales, exceptuando el valor 2. Podríamos hacer perfectamente una tabla donde tengamos la función inversa, el dominio, el rango, y podemos decir lo siguiente, para colocar aquí las conclusiones. Podemos afirmar que el dominio de la función son los reales menos el elemento 1, y que ese es el rango de la inversa. Por otro lado, podemos afirmar que el dominio de la función inversa son los reales menos 2, y que ese es el rango de la función. De esta manera, podemos determinar para una función racional su rango a partir del dominio de la función inversa.